Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, venatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten atorah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres Rey Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos. Gracias por apartarnos entre los pueblos para darnos instrucción, tu enseñanza. Bendito seas, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Tomen asiento, Ajim. Tomen asiento. Vamos a continuar, como dijimos, en la serie de estudios sobre los frutos del Ruach HaKodesh. Vamos a ir a Gálatas rapidito, capítulo 5, para retomar, ¿sí? Hemos iniciado una serie de estudios sobre los frutos del Ruach HaKodesh, y esto es algo impresionante, amados. Dice el capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es el amor, es el gozo, la alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hasta ahí vamos a quedarnos, el verso 22. Hoy vamos a estudiar acerca de la paz, ¿sí? La paz. Una palabra que muchas veces la decimos, pero sin tener conciencia. Muchas veces se dice a la ligera, sin tener conciencia de lo que verdaderamente es la paz, como fruto del Ruach HaKodesh. Como introducción quiero compartirles que los frutos del Ruach HaKodesh no son dones y son contagiosos. Repito, los frutos del Ruach HaKodesh son contagiosos, contagian a otros, ¿sí? Cuando la persona los tiene, los frutos se pueden pasar a otras personas. Claro está que la persona tiene que estar preparada. Entonces el Ruach está en la persona y el Ruach se mueve a través de las personas. Amén, Ajim. Pero ciertamente hay un contacto. ¿Hay un qué? Hay un contacto. La palabra Shalom, que es lo que aparece en el texto de Gálatas, significa paz, significa quietud, significa reposo, significa también integridad y hasta en algunos casos prosperidad. ¿Por qué hablamos de todos estos términos? Porque viene de la raíz Shalem. Shalem significa algo íntegro, algo completo, ¿sí? Entonces, cuando uno alcanza la Shalom, la paz, empieza a entender y trata de describir esa armonía con muchos sinónimos. Podríamos decir que es una palabra comúnmente utilizada para describir ese estado de armonía, ¿sí?, entre las relaciones, ya sea entre personas, pero lo más principal aquí hablamos de la relación entre Elohim y el hombre, ¿sí? Por eso hablamos que es un fruto que viene de lo alto. Es un fruto que viene de lo alto. Es una parte del fruto espiritual que proviene del poder del Ruach HaKodesh y que sobrepasa el entendimiento humano. Es una paz interna que supera, pongan mucha atención a este tema, amados, que supera las circunstancias adversas. La paz, la Shalom, que la Biblia habla, es la que el Eterno da. No es la que se busca, temporal. Eso no es paz, no es Shalom. Y que por lo tanto no permite que los temores cotidianos, tales como, vamos a dar ejemplos, la situación económica, la situación social, situaciones familiares, etcétera, etcétera, no permite
que todos los temores cotidianos, cuando digo cotidiano es el diario vivir, dañen la armonía personal y generen lo que ya hemos estudiado, que es el estrés. ¿Sí? Todos anhelamos vivir en Shalom. ¿Cuántos dicen amén? En todas las áreas de la vida, no solamente en lo que es el trabajo, o en lo que es economía, o en lo que es relaciones con las personas, o vivir en una casa con paz, que eso es muy importante y es un precepto de la Torá. De hecho, hemos ministrado el tema de Shalom Bait. Shalom Bait, que es, yo le invito a que usted lo repase y lo repase y lo repase ese tema, y espero que Abba Kadosh siga restaurando hogares. Ahora, el Eterno nos deja saber que en este mundo hay muchas dificultades, que no es perfecto y que todos tendremos que pasar por experiencias, relaciones o situaciones que nos van a querer robar la Shalom. ¿Sí lo está notando? Sí nos van a querer robar la Shalom. Nosotros en nuestra capacidad humana difícilmente podremos estar tranquilos ante la adversidad. Estoy hablando desde el punto de vista humano. Pero nuestro Adón, nuestro Elohim, nos prometió a un ayudador, que es su mismo Ruach, su Ruach HaKodesh, que es el que da paz. ¿Sí? Entonces eso es un punto muy importante para entender el fruto espiritual, que es el Shalom. Yo le digo a usted que le pida y que no deje de pedirle que le ayude a vivir en paz, que realmente viva en paz, que realmente usted experimente ese fruto precioso que viene de lo alto. La paz del Eterno se constituye en el único antídoto que puede mantener al Ben Torah libre de peligros y libre de cualquier efecto dañino que le va a producir el afán, la ansiedad, la preocupación, incluso el desánimo. ¿Sí? Consecuencia tras consecuencia tras consecuencia. La necesidad más grande de este mundo es la necesidad de tener paz. Si usted analiza a nivel social, todo el mundo quiere vivir tranquilo. Algunos se afanan, ¿sí?, por lo que es el dinero, por lo que es la economía, el trabajo, o el estudiar, hacer una carrera, y dicen, quiero vivir tranquilo, buscar la paz. Nuestra sociedad, mis amados, en la que vivimos, anda en una búsqueda desesperada de paz, ya sea en cualquiera de sus formas, como dije. Muchos se meten en prácticas de meditación y relajación, se meten a tomar calmantes, antiestrés, ¿sí? O sea, tratar de poner una curita, pero la herida sigue ahí, o la ausencia sigue ahí. Aunque la experiencia de Shalom que el Ben Torah anhela no significa lo mismo para todos, sí todos estamos en busca de ella. Para todos aquellos que están en guerra, significa el cese del conflicto armado. De hecho, naciones construyen misiles enormes, armas tremendas, pero según ellos, todo eso se hace para tratar de alcanzar la paz, ¿sí? Lograr la paz entre las naciones. ¿Por qué le toco todo este tema? Porque no podemos ignorar el entorno. Muchas veces la persona
lee Gálatas 5 y qué bonito, ¿no? Vemos los frutos del Ruach HaKodesh y qué bueno, pero muchas veces la persona dice, eso no es para mí. ¿Cómo no es para ti? No, no es para mí, porque en el mundo en que yo vivo y en el entorno es muy difícil alcanzar eso. Créanme que no es así. Las preocupaciones están constantes. ¿Sí? Para todo aquel que está siendo atormentado, significa esa tranquilidad plena interior. Es un poco de calma para todas aquellas vidas que están agitadas, que no tienen shalom, que no tienen paz. Es un tiempo de descanso. Para muchos de nosotros, experimentar el fruto de la shalom es tener verdadera ausencia de preocupaciones. Pero estoy hablando de preocupaciones dañinas, porque todos somos responsables. Y más que preocuparnos, nos ocupamos. Pero todos somos responsables. Yo me refiero a las preocupaciones dañinas, las preocupaciones agobiantes, las preocupaciones destructivas que a diario la persona enfrenta. Y no se da cuenta porque ya está conviviendo con ella. ¿Sí? Entonces parte de su diario vivir. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo 6, verso 25. Por tanto yo les digo, dice Yeshua, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En pregunta, ¿no? Las preocupaciones que están relacionadas con este mundo, lo que roba la shalom, la tranquilidad y el poder disfrutar lo que verdaderamente vale. La palabra afanoso significa simplemente preocupación, pero es una preocupación que llega a ser dañina a nuestra salud emocional. Afecta a la persona. Esta palabra en el texto también puede ser entendida como ser empujados en diferentes direcciones. No llevar un hilo, una línea, sino ser empujado en diferentes direcciones. Así es como está la persona. ¿Sí? Es una recta, una línea, pero la persona se sale para un lado, para otro, para un lado, para otro. Por un lado, miedos. Por otro, preocupaciones, provocando el sentirse casi ahogado en el problema. ¿Sí? No va en la línea. Se sale, se sale, se sale, se sale. Vuelve a entrar, se sale, vuelve a entrar, se sale. Si realmente entendiéramos aquí que nosotros tenemos que ser felices con lo que nos corresponde, las personas vivirían en shalom plenamente. Claro que acá hablamos de una intervención divina, un fruto, pero ¿qué dijeron los jajamim de la bendita palabra? Busquen la paz y ¿saben qué? Síganla. Busquen la shalom y síganla. Ahora, si ilustramos ese hilito, ¿no? ¿Cuántos están acá? Ese hilito así, finito, muy finito, pero es recto, no es torcido. Ese es el propósito. Nosotros no podemos salirnos de esa línea. Pero muchas veces la negatividad de la gente, la tendencia malvada del ser humano, se está saliendo constantemente de esa línea y se carga de situaciones que él mismo genera. Por eso no tiene paz. Repito, a veces son tantas las situaciones que no debe por qué generar, pero las genera, y el mismo ser humano se carga de ellas, y entonces no puede permanecer en esa línea. ¿Por qué sucede eso? Por la negatividad de la gente. ¿Sí?
Ante una situación, miren, escuchen muy bien, amados, ante una situación negativa, la gente se preocupa mucho, pero ante situaciones positivas, la gente no se preocupa tanto. Siempre lo malo es lo que más atención se pone. ¿Se dio cuenta usted de eso? Cuando el Ben Torah descubre eso, que no tiene por qué cargarse situaciones que no le corresponde o que él mismo generó, pero no tiene por qué andar cargando esa mochila, y empieza a entender y a disfrutar y a valorar lo que realmente tiene, puede que tenga 500 puntos en contra, ¿sí o no? Pero si tiene 2 a favor, va a ser feliz con esos 2 puntos a favor que tiene. ¿Por qué? Porque no está preocupado por los 500 puntos en contra, sino porque tiene 2 a favor. Y eso lo hace feliz. Las cosas que realmente necesitamos, muchas veces no las disfrutamos y no hay paz, no hay tranquilidad. ¿Por qué? Justamente por la negatividad del ser humano. Por eso siempre hablamos de una intervención divina, porque cuando los ojos son abiertos, espiritualmente hablando, entonces la persona empieza a entender que no tiene por qué cargarse con situaciones ajenas. Por eso hay tantos miedos, por eso hay tanta incertidumbre, por eso hay tanta intranquilidad en la gente, tan preocupada, porque no está viviendo realmente la paz y ni siquiera la busca. Pregunta, ¿ha sentido usted como si se ahogara? ¿Como si se asfixiara cuando está realmente preocupado por algo? ¿Sintió eso alguna vez? El Ruach HaKodesh, Yeshua, envió de su Ruach para que nosotros aprovechemos a tener ese don, ese fruto, esa porción espiritual. Si el concepto moderno de paz es ausencia de preocupaciones, entonces en este mundo ninguno de nosotros podría experimentarla. Porque en este mundo todos nos preocupamos. Pero vamos a hablar desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo vivir realmente y alcanzar esa armonía? El concepto hebreo, el concepto bíblico sobre la paz es el shalom. Y vuelvo a decir como al principio de este tema, que es una palabra que la decimos, yo diría todos los días, ¿sí o no? Shalom, ¿cómo está? Shalom. Pero muchas veces se convierte en un saludo solamente. Invito también a escuchar en nuestra página de internet el audio La Shalom de Elohim, para que usted también tenga más material para su estudio. Y si ese saludo realmente es el efecto que hacen las personas, va a haber ausencia total. Pero cuando entendemos el valor del shalom, lo que es el shalom desde el punto de vista hebreo, judío, israelí, bíblico, como usted le quiera llamar, es muy diferente. Es totalmente diferente. Para el Ben Torah, la paz no tiene que significar ausencia de problemas o ausencia de preocupaciones. Para el Ben Torah, ¿quién es el Ben Torah? El Ben Torah es el que se ocupa del estudio de la Torah. Es el que realmente vive la Torah. La paz como un antídoto para la preocupación. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 4. Muchas veces no entendemos conceptos que la misma palabra nos da. Miren lo que dice el capítulo 4 de Filipenses. Voy a leer rapidito desde el versículo 1. Así que, Ahim, hermanos
míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en Yahweh, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Adón. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el anuncio de las buenas nuevas. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Sefer Haim, en el libro de la vida, regocijaos en Yahweh siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Adón está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim en toda plegaria y ruego con acción de gracias. Y la Shalom, la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua HaMashiach. Escuchen muy bien, vuestros corazones y vuestros pensamientos. Por eso le dije, ponga mucha atención. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Pensamientos, mente, cabecita. Verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Elohim de Shalom estará con ustedes. Hasta el verso 9, si quieren notarlo, ¿sí? Hasta el Pasuk 9, del capítulo 4, verso 1 al 9. Vamos a analizar un poquito también este ejemplo, ¿no? Shaul dice que esa paz, esa Shalom de Elohim, que se puede experimentar aún en medio de problemas, guardará nuestros corazones, pero también guardará nuestra mente. La mente, cuando no está guardada por el Eterno, es un foco de problemas. Es lo que nos hace actuar, lo que nos hace impulsarnos a la toma de decisiones y a diferentes situaciones. La idea aquí es como un guardián, un shomer, que cuida y protege, impidiendo la entrada a lo que pueda representar un peligro, lo que pueda ser dañino para nosotros. Si usted quiere llamarle preocupaciones, llámele así, o el punto que usted va a analizar, yo voy a analizar, ¿qué es lo que te está robando la Shalom? Uno, otra pregunta, ¿estoy buscando la paz? ¿La estoy siguiendo? ¿He entendido el concepto bíblico de la paz? ¿Cuál es el foco hacia donde apuntan los afanes, las preocupaciones en nuestras vidas? ¿Por qué la gente siempre hace las cosas, y esto se muestra en el ser humano, por un interés? ¿Por qué la gente actúa cuando hay un interés? ¿Por qué la gente se empieza a mover cuando hay un interés de por medio? ¿Por qué sucede eso? Porque el ser humano está lejos del Creador. ¿Sí? Cuando está lejos del Creador, entonces toma ese tipo de actitud. Cuando la persona, y se ilustra también en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio, Shalom Bay, estuvimos ministrando temas de matrimonio, una sola carne. Muchas veces los primeros años de matrimonio son conflictivos, ¿sí o no? Es hasta que uno empieza a entender. Y quiero decirle que el matrimonio es lo más hermoso que le puede suceder a una persona. ¿Sí? Y es una mitzvah. Pero cuando uno sobrepasa la prueba, viene la bendición del Kadosh Baruj Hu. En esto de las relaciones muchas veces no hay paz, no hay verdadera paz. De esto se trata de un desafío, se trata de luchar, pero con los frutos del Ruach HaKodesh. La gente muchas veces se equivoca y tiene conceptos erróneos, conceptos griegos, conceptos
católicos, conceptos evangélicos, que están totalmente ajenos a la Biblia. ¿Por qué? Porque piensan que muchas veces son tocados por una varita mágica y todo se vuelve en dulce armonía y tranquilidad. Pero eso no es el concepto de Shalom de la Biblia. El problema es dónde se enfoca la gente. ¿Por qué tomar antidepresivos? ¿Por qué ver la vida siempre desde el punto de vista negativo? La verdadera Shalom te hace libre, te libera de peligros, como dijimos, de todos aquellos efectos dañinos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, voy a leerlo y le invito a que usted tome nota también. Romanos. Justificados, pues, ¿por la qué? ¿Por la qué? Por la fe. Eso usted y yo no nos podemos olvidar. ¿Por qué somos justificados? Por la fe. Por la fe. Tenemos Shalom para con Elohim, pero eso es solamente por medio de Yeshua el Mesías. ¿Qué es lo que tenemos? No tenemos perdón. ¿Qué tenemos? Entendí, perdón. Shalom. Ya aprendió la palabra, Baruch Hashem. Ya está hablando hebreo. Tenemos Shalom. Entendí, perdón. Sí, tenemos perdón también, pero sí, tenemos paz. Baruch Hashem. Pero, ¿estamos entendiendo realmente el concepto? Solamente algunos llegan a disfrutar la Shalom de Elohim en sus vidas. ¿Sí? Son mucha la gente que pasa, es un desfile tremendo de gente en el mundo creyente, pero solo algunos llegan a verdaderamente disfrutar la paz de Elohim. Fíjense que en la porción que hablamos de Shaul escribiendo a los filipenses, les habla de un Elohim de Shalom, de un Elohim de paz. Voy a dar algunos puntos para que usted pueda conectarse con el fruto del Ruach HaKodesh. Está al alcance. No es algo imposible, no es algo que está lejos, pero si el envase se deja usar, se deja lavar, se deja quitar todo lo que pueda ser dañino, perjudicial, entonces el contenido espiritual del Ruach puede venir. Y se convierte la persona en lo que se llama un vaso de honra. Si no es vaso de honra, es vaso de deshonra. Todo lo que hace es deshonroso, ¿sí? Y lo primero es deshonrar a su hacedor en su comportamiento. Punto número 1, tiene que aprender a usar la tefilá como una herramienta para cuidar sus emociones. ¿Por qué muchas veces las personas son impulsivas? Porque no oran. No hay tefilá. Y eso se nota, amados. Y tenemos que corregir ese punto. ¿Sí? Cuando hay falta de tefilá, anótese el verso 6 y 7 de el capítulo 4 de Filipenses. Hacer tefilá antes de hacer algo se llama dependencia. Tefilá y acción, ¿sí o no? Tefilá y acción. Tefilá sola no, la tefilá va acompañada de acción. Pero hacer tefilá antes de accionar, no accionar y después hacer tefilá, sino hacer tefilá y luego accionar, eso es un símbolo de dependencia. Ya es una actitud de dependencia. Pero no está mal también orar después. Eso ya no es dependencia. ¿Saben cómo se llama eso? Gratitud. Cuando la persona ya actuó, ya hizo y hace plegaria, eso ya es una gratitud. Pero la acción siempre tiene que estar. Ahora,
si la persona hace tefilá constantemente, antes, durante y después, ¿cómo se llama eso? Se llama comunión. Comunión. ¿Qué es tener comunión con el Eterno? Orar siempre, en todo momento, no cuando se acuerda, cuando se le cruza un cable por la mente y dice, ¡ay, tengo que orar! No, eso es una persona que está ajena. Pero la persona que está en comunión está constantemente conectada con el Todopoderoso. No hay ahí un cortocircuito. El Ben Torah debe reconocer siempre que la tefilá, ante cualquier preocupación, no es la última o la única alternativa. No, es la mejor. ¿Sí? Es la mejor. Cuando recurrimos a Kadosh Baruj Hu en tefilá, después que todo nos ha fallado, no solo nos damos cuenta, mis amados Ajim, que el Eterno siempre está ahí, sino que además es suficiente. Siempre tenemos que ver, por eso yo le daba el ejemplo del hilito, la línea. ¿Por qué la gente anda de acá para allá, de acá para allá? Va, viene, y no se mantiene en esa línea. No se puede agarrar de esa línea por la negatividad. ¿Sí? Por ejemplo, una persona me habló mal. Le pongo tanto interés a eso, de cómo me habló, o sea, soy tan orgulloso de cómo me habló, que me roba la shalom y pierdo el objetivo. Y los 2 puntos que yo tenía a favor, me olvidé. ¿Sí se entiende? Entonces así es la gente negativa. Siempre busca un chance para no estar agarrado de ese hilo, para no estar en el propósito del Kadosh Baruj Hu. Cuando el Ben Torah entiende esto, por más que le pasen muchas situaciones que le quieran robar la shalom, no se lo permite. Porque le da prioridad y le da verdadera importancia y verdadero valor a lo que vale, no a lo que no vale. Porque la gente se contamina automáticamente, se intoxica, sin hacer mucho esfuerzo, por la negatividad que lleva, por los falsos conceptos que tiene en su mente y por el entorno. Por eso empecé hablando de la sociedad, empecé hablando de todo lo que nos rodea, que Yeshua dijo, ustedes están en el mundo, pero no pertenecen a ese sistema. Así que olvídense de cualquier sistema que pueda entrar en ustedes. El sistema mundano del afán, de la preocupación, de pegar gritos en lugar de buscar el favor del Eterno. Shaul tenía muchos motivos en esta carta para hablar a esta Keilah. Habían divisiones, había muchas situaciones que habían dañado esta Keilah. Por eso es que él escribe esta derashá, ¿no? Esta enseñanza. Más que consejo, más que musar, yo diría que es una derashá. Porque aplicamos mucha enseñanza. De hecho, dice Santiago 5:13, en la porción, dice, ¿hay alguno entre ustedes que se encuentre afligido? Que haga tefilá. ¿Sí? ¿Hay alguno entre ustedes que se encuentre preocupado, que se encuentre desesperado por las situaciones? Que haga tefilá. Primera de Pedro 5:7 dice, Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre el Adón, bendito sea Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando el Ben Torah usa la tefilá como un estilo de vida que responde a cualquier preocupación, cualquier situación adversa, que responde a los afanes, situaciones que muchas veces, como dijimos, quieren robar la shalom, entonces hay un arma tremenda, la plegaria, la tefilá. Lucas 22, versículo 39 al 46. Voy a leer rapidito Lucas. Voy a dar algunos ejemplos aquí. Lucas 22, verso 39.
al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló, ¿cómo? Durmiendo. ¿A causa de qué? De la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Es un concepto espiritual. Literalmente se habían dormido, pero muchas personas están durmiendo, espiritualmente hablando. Usted los ve con sus ojitos abiertos, pero están durmiendo. ¿Por qué? Aquí dice: porque están tristes. No tienen shalom. Por eso duermen. Y Yeshua nos está narrando horas antes de ser entregado, ¿sí?, en aquel huerto, y por las difíciles horas que se avecinaban. Pero no dice que él estaba orando y mientras oraba, abatido, un ángel del cielo apareció para fortalecerle, dice. Verso 43, anótese. Se le apareció, dice, para fortalecerle. Hechos capítulo 16 también nos narra ahí de Shaul y Silas, después de haber sido azotados, fueron puestos en la cárcel de más adentro. Versos 23 y 24, anótese. Pero ellos dice que a medianoche estaban orando y cantando himnos. Solamente una persona que tiene el fruto del Ruach HaKodesh puede hacer eso. Dice el verso 25 que cantaban himnos a Yahweh. Amén. Entonces aquí vemos ejemplos de por qué él dice en el verso 7 del capítulo 4 de Filipenses: esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el que está del otro lado no lo puede entender. No lo puede entender. Ante una injusticia o ante una situación adversa, dice: no te vas a defender, no vas a hacer esto. ¡Ay, me da coraje la situación! Tranquilo, tranquilo. El Eterno tiene el control de todo. Que te digan de todo, que hablen mal, eso no importa, amado. Lo que importa es cumplir el propósito, no salirse de la línea y guardar la shalom. Amén. Usted y yo tenemos que vivir tranquilitos y en shalom. Segunda de Corintios 10, versos 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Por eso las actitudes no tienen que ser de la carne, sino que son poderosas en Yahweh para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Mashiach. Amén. ¿Dónde se levantan las fortalezas? ¿Dónde se levantan los argumentos? ¿Dónde se levanta la altivez que se opone al conocimiento de Elohim? ¿Quieres saberlo? En nuestras mentes. En nuestras mentes, al creer y ser víctimas de las mentiras de Hasatán. Ahí se levanta. En tu mente y en mi mente. Por eso dije que la persona negativa, ella misma se hace sus problemas y también los carga. Cree que los de afuera son los que le generan el problema, pero cuando la persona le da demasiada cabida a algo, es su negatividad. Es como un imán, se le pega. Y quiere vivir con eso. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Concepto espiritual, amados.
concepto Jochma, Torah. Sean sobrios y esperen por completo en el favor que se os traerá cuando Yahshua HaMashiach sea manifestado. ¿Por qué dice los lomos de nuestro entendimiento? ¿A qué se refiere? Es nuestros pensamientos. ¿Sí? A veces uno pregunta, ¿tiene Shalom usted? La verdad, dígame la verdad. O sea, si quiere engañarme, bueno, pero el Eterno no lo va a engañar. ¿Tiene Shalom? ¿Realmente vive en Shalom? Y no, la verdad que no. ¿Por qué? Por su mente. Su propio enemigo es su mente, sus pensamientos. Por eso la Biblia habla de la mente, los pensamientos. ¿Sí? Entonces aquí la orden aquí es que se mantengan sujetos, es decir, controlados, para que así no sean minados por todas las mentiras de Hasatán. Es el llamado a pensar, analizar, es el llamado a evaluar si vale la pena o no, si es saludable, si es bueno, si cumple los requisitos, lo que estamos pensando. Y si no, desecharlo. A eso dice, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que te edifique, todo lo que te levante. ¿Por qué la gente se llena de basura la cabeza? Se llena de basura y entonces luego, ¡ay, quíteme la basura! No, amado, eso es, usted sabe que eso es tóxico. Usted y yo tenemos que llenar nuestra mente pensando solo en lo que es saludable y desechar toda basura, todo lo que es anti-Torah. Amén. Por eso el consejo de Shaul muchas veces es malentendido. Muchos hablan de pensar positivamente, piensen positivamente, ¿sí? De no llamar a las malas vibras con la mente, dicen algunos. Tonterías. Algunos pueden llegar a creer en eso. ¿Por qué? Porque interpretan mal lo que Shaul enseña. Shaul no dijo eso, no aconsejó eso. No. La palabra del Eterno es la que hace la obra. Mire, vamos a comparar Teilim 19. Acompáñeme, amados Sahim. Y usted que está escuchando este tema también, no suelte su Biblia. Tome nota, analice y que la palabra sea haciendo la obra. Dice el Salmo 19, verso 7. La Torá de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos, las mitzvot de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. Ahí está la respuesta. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. Verso 9. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Verso 10. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¡Qué tremendo! Preciosa palabra, ¿eh? Esto aquí podemos analizar, amados, lo que el Eterno está tratando de hacernos entender en el concepto de Shalom. Dice que la Torá, la palabra, es tan perfecta que convierte el alma. Y cuando hablamos de convertir el alma, estamos hablando del ejemplo que dimos al principio, donde realmente lo espiritual entra en la vida de la persona. Y hay una intervención divina, claro. Si usted está buscando llenar su mente de algo saludable, algo que sea verdadero, algo que sea honesto, como dijo Shaul, que sea justo, que sea puro, que sea amable, que sea de buen nombre, que tenga virtud, que haya algo digno de alabanza, no hay nada mejor que su Torá, que la palabra del Eterno, la palabra de Elohim, de Yahweh. Amén. Ahí tenemos la respuesta a todo, amados Sahim. El complemento del pensar siempre será el actuar. Y aquellos que hayan llenado su mente de la palabra de Yahweh van a actuar acorde a ella. Si estás en la luz, vas a actuar en la luz. Si tienes los frutos del Ruach HaKodesh,
vas a contagiar a otros con los frutos del Ruach HaKodesh. ¿Pero a quiénes? ¿A todos? No, a aquellos que se dejen usar por el Eterno. ¿Sí? Cuando la gente vive en la carne, amado, anda esquivándose, pero corriendo de acá para allá, que no lo vean, esto, bla, bla, bla. Pero cuando usted prepara ¿cómo se dice? Unos tallarines, cualquier comida, vengan, a ver, todos los que están con los dones, con los frutos, háblenme, quiero buscar, ¿qué hago para traerlo? Vamos, los invito a casa. Cuando la gente busca lo espiritual y no sabe qué hacer para que eso entre en su vida, entonces el Eterno responde. Si andas con el carnal, tu vida va a estar en tinieblas. Si te la pasas escuchando chusmerío, tu vida va a estar en tinieblas. Pero si buscas hablar lo espiritual y lo escudriñas y lo buscas de día y de noche, entonces el Eterno te responderá. ¿Cuántos dicen amén? Si usted llena su mente con basura de este mundo, ¿sí?, con cosas que son realmente deshonestas, bueno, ahí vienen las consecuencias y viene la frustración también para la vida de la persona. Y puede que siga siendo creyente, pero de título nomás, o sea, con el gafete de creyente, pero no tiene los frutos del Ruach HaKodesh. Entonces no puede mover un dedo. Está amarrado, está atado. Vamos a ir a Isaías 26, versículo 3 al 4. Isaías y Yeshayá 26, verso 3 al 4 dice: tú guardarás en completa shalom, paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Confiad en Yahweh perpetuamente, porque en Yahweh el Adón está la fortaleza de los siglos. Leolam. ¿Lo leemos de vuelta? ¿Sí lo tienen, amados? Tú guardarás en completa. ¿Quién es tú? El Kadosh Baruj Hu. Te guardará el Eterno en completa shalom, con el fruto del Ruach HaKodesh, aquel cuyo pensamiento en él persevera. Por eso la mente, amados. En este tema de hoy estuvimos hablando del amor, estuvimos hablando del gozo, pero hoy nos toca hablar de la paz. La paz se logra, es una intervención divina, pero tiene que haber una mente limpia. Una mente conflictiva o con conflictos no puede tener y alcanzar ese fruto del Ruach HaKodesh. Por eso dice, guardarás en completa, no dice en un poquito de paz, ¿sí? Shalom Shlema. Y es la misma raíz. Shlema significa, viene de Shalem. Una paz completa, íntegra, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en Yahweh siempre, perpetuamente, porque en el Eterno, en Yahweh Sebaot, está la fortaleza para siempre. El secreto de una vida bendecida está en tener una relación personal con el Adón. Tener esa comunión con Yeshua, sin que nada nos aparte de Él. Porque solo esa relación con Él produce en el corazón del creyente la shalom de Elohim. Porque hay comunión, que es el único antídoto que te va a mantener libre de todas esas opresiones, de todos esos afanes, de todas esas ansiedades, de todas esas preocupaciones, situaciones adversas. Muchas veces la persona piensa que solamente por hablar, se le va a ir, pero sigue con lo mismo. Una cosa es pedir consejo, pero ser consciente del paso que se está dando. ¿Cuánto me están entendiendo? Es decir, contar un problema, una situación delicada.
Está bien, ya se enteró otro. Pero se le da una solución, pero la persona no quiere, sigue con el problema cargando. Entonces, ¿para qué lo contó? ¿Se entiende, Ajim? Es buscar ayuda, pero ser consciente de cada acción que hacemos. Si realmente estamos conscientes de que queremos ayuda y de que queremos una mejoría en el crecimiento espiritual, queremos tener los frutos del Ruach HaKodesh. ¿Saben por qué mucha gente no recibe? Porque no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque no pide. Entonces es mejor hablar de cosas y conceptos religiosos, religiosidad, cosas superficiales, mandamientos de hombre, y no meterse en la brecha realmente y hablar de lo que es espiritual. Usted un día aprendió a caminar, ¿no? ¿O fue a una escuela que le enseñaron a caminar? ¿Cómo fue? Aprendieron, ¿no? Pero si alguien los ayudó o solitos. De a golpe se daba, ¿verdad? ¿Pero aprendió, sí o no? Bueno, todo requiere un esfuerzo. Y un día se aprende, y un día llega. ¿Quiere usted empezar a caminar? Estoy dando un concepto espiritual, porque portar un talí no es caminar. Ponerse una cobertura, eso no es caminar. Caminar en el sentido espiritual, avanzar. Si usted realmente quiere eso, quiere los frutos del Ruach HaKodesh, solamente se contagian, y me gusta usar esa palabra, se contagian cuando la persona está en comunión. Si estás en comunión con el Eterno, se te van a pegar las cosas del Eterno. Si estás en comunión con gente que está con el Eterno, se te van a pegar también esos frutos. Pero en comunión, Póngase de pie y vamos a hacer tefilá. Qué hermoso que es nuestro Padre, que nos da su palabra viva. Yo me gozo, amados, cada vez que estos temas el Eterno los permite, mi ser se conmueve. Porque el Ruach HaKodesh está en medio de sus hijos. Ribono Shel Olam, te doy gracias, Padre Eterno, porque nos has amado y nos muestras tus caminos de justicia. Gracias, Boreolam, por ese favor que pones en aquellos que buscan tu rostro. Rey poderoso, te pido que sigas limpiando vasijas, vasos, y que sean para tu honra, Abba. Por favor, bendito Rey, Bebakashá, te pedimos que en el nombre de Yeshua, HaMashiach, eleves tu rostro, guardes, protejas al remanente, aún aquellos, Padre, que han de venir, que serán salvos, Rey poderoso, que serán inscritos en el Sefer Hayim, en el libro de la vida. Abba, concédeles bendición, tu favor sobre ellos, pero por sobre todas las cosas, dales de tu paz. Beshen Yeshua HaMashiach. Síguenos ministrando, Abacadosh, y que nuestros oídos estén atentos para seguir escudriñando los frutos de tu Ruach HaKodesh y cómo alcanzarlos, Padre Eterno. Todá Rabá Lejá te decimos en esta noche. Amén y amén.